Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy, mis queridos amigos del espectáculo y de las noticias del corazón, tenemos una noticia que honestamente ha dejado a muchos de nosotros con la boca abierta y con un nudo en el estómago. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando fuerte en los titulares y en las redes sociales, y que tiene que ver con una de las actrices turcas más queridas y admiradas a nivel internacional, Hande Erçel. Sí, han leído bien, Hande Erçel. Y lo que vamos a desgranar hoy es una confesión, una revelación que para muchos ha sido una verdadera sorpresa, una de esas noticias que nos hacen detenernos un segundo y decir wow. La noticia que trae hoy el título es bastante contundente. Hande Erçel sorprende, confiesa su nostalgia por Kerem Bürsin en exclusiva. Sé que para muchos de ustedes, como para mí, el nombre de Kerem Bürsin evoca recuerdos de una química innegable en pantalla, de una historia de amor que trascendió la ficción y conquistó corazones en todo el mundo. Y es precisamente esa conexión, esa chispa que existió entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, la que hoy vuelve a estar en el centro de la atención, pero esta vez de una manera mucho más personal y reveladora. Hablaremos de sus palabras, de ese sentimiento que parece haber aflorado en Hande, y de lo que esto podría significar para sus seguidores y para el futuro. Pero antes de zambullirnos de lleno en esta bomba de información, les recuerdo, como siempre, que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, porque tenemos contenido fresco y jugoso todas las semanas. Queremos construir una comunidad aquí, una familia de amantes del entretenimiento, y su apoyo es fundamental. Así que, gracias de antemano por su suscripción. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque la información que tenemos es jugosa y, como indica el título, viene en exclusiva. Hande Erçel, esta talentosa y bella actriz que ha conquistado el mundo con su carisma y su talento, ha hecho unas declaraciones que han causado revuelo. Se trata de una confesión en la que deja entrever una profunda nostalgia por su expareja, el también actor Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. Nostalgia. Esa palabra que evoca recuerdos, sentimientos de añoranza, de un tiempo pasado que quizás fue especialmente significativo. Recordemos que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más seguidas y comentadas en el mundo del entretenimiento turco y a nivel internacional. Ambos protagonizaron la exitosa serie Sen Kalkam, que, como bien saben, catapultó sus carreras a nuevas alturas y, paralelamente, unió sus vidas en una relación que parecía sacada de un cuento de hadas. La química entre ellos era palpable no solo en la pantalla, sino también en cada aparición pública, en cada entrevista, en cada foto que compartían. Sus fans se enamoraron no solo de sus personajes, Serkan y Eda, sino de ellos como pareja. Eran la pareja perfecta, la que todos querían ver junta para siempre. La ruptura de Hande y Kerem, que ocurrió hace ya un tiempo, fue un golpe duro para muchos de sus seguidores. A pesar de que ambos actores han seguido adelante con sus vidas, cada uno por su camino, siempre ha existido esa pregunta latente en el aire, esa esperanza por parte de algunos fans de que quizás, solo quizás, pudieran volver a unirse. Y ahora estas palabras de Hande, esta confesión de nostalgia, parecen reavivar esas esperanzas y, sobre todo, nos dan una nueva perspectiva sobre sus sentimientos. En esta exclusiva, Hande Erçel no ha sido explícita en el sentido de decir extraño a Kerem, pero ha utilizado palabras y un tono que apuntan directamente a esa dirección. Ha hablado de momentos, de experiencias compartidas, de la energía que existía, y todo con una sinceridad y una vulnerabilidad que son dignas de admiración. La entrevista o la declaración en cuestión se centra en cómo ella recuerda esa etapa de su vida, cómo la vivió y cómo la percibe ahora, a la distancia. Y en esa percepción, aflora un sentimiento de añoranza por lo que fue. Podemos imaginar que en su vida profesional y personal, Hande ha tenido muchas vivencias, muchos proyectos, muchas relaciones. Pero parece que la conexión que tuvo con Kerem Bürsin fue de una índole especial, de esas que marcan y dejan una huella imborrable. Cuando una persona de la talla de Hande Erçel, tan reservada en cuanto a su vida privada y tan enfocada en su carrera, decide abrirse de esta manera, es porque hay algo realmente significativo detrás. No es algo que se diga a la ligera. Analizando sus palabras, podemos inferir que no se trata simplemente de un recuerdo superficial. Habla de la conexión especial que tenían, de cómo se entendían, de la complicidad que existía. Menciona, por ejemplo, cómo la energía que compartían en el set de Sen Kalkam
era única y como esa energía, de alguna manera, se trasladó a su vida personal. Y ahora al mirar hacia atrás, siente una cierta melancolía por esa época dorada. Es importante recordar que a pesar de que la relación terminó, ambos actores han mantenido un respeto mutuo y una cordialidad en sus apariciones públicas posteriores, lo que siempre fue un buen indicio de que la separación fue madura y sin resentimientos mayores. Sin embargo, la nostalgia es un sentimiento complejo. No significa necesariamente que quiera retomar la relación, sino que reconoce el valor y la belleza de lo que tuvieron. Es la apreciación de un capítulo importante de su vida. ¿Qué significa esta confesión para el futuro? Es difícil decirlo con certeza. Por un lado, podría ser simplemente una reflexión sincera y una forma de cerrar un ciclo o de darle el valor que merece a esa experiencia. Por otro lado, nunca se sabe qué depara el destino, y estas declaraciones podrían reavivar el interés del público e incluso, quién sabe, de ellos mismos. El tiempo dirá. Lo que sí es seguro es que estas palabras de Anne Derzel nos recuerdan lo intensa y especial que fue su historia de amor, y lo mucho que significó para sus seguidores. La forma en que ha expresado su nostalgia es muy delicada. No se trata de un lamento o de una queja, sino de un reconocimiento a la calidad de la relación que tuvieron. Ha utilizado frases como hubo una magia, un entendimiento profundo, y todo esto acompañado de un gesto de tristeza en su mirada o en su tono de voz, que ha sido captado por los medios y que ha servido para dar credibilidad a sus palabras. En el contexto de la industria del entretenimiento, donde las relaciones suelen ser fugaces y a menudo escrutadas por la prensa, la durabilidad y la intensidad de la relación entre Ande y Kerem llamó la atención. Y ahora, esta confesión de nostalgia por parte de Ande solo añade otra capa a esa historia. Nos permite ver a Anne Derzel no solo como la figura pública impecable que conocemos, sino como una persona con sentimientos reales, con recuerdos que la conmueven. Es muy interesante cómo estas declaraciones salen a la luz en un momento en que ambos están enfocados en sus carreras individuales. Ande está trabajando en nuevos proyectos, cosechando éxitos y consolidando su imagen a nivel internacional. Kerem también está inmerso en sus propios proyectos. Sin embargo, parece que la sombra de Senkalkapm y de su relación sigue siendo un punto de referencia importante en sus vidas, al menos en la memoria de Ande. Esta exclusiva nos habla de la complejidad de las relaciones humanas, incluso para las personas que parecen tenerlo todo. El éxito, la fama, la belleza, no inmunizan contra la nostalgia por amores que dejaron una marca. Y es precisamente esa humanidad, esa vulnerabilidad, lo que hace que Anne Derzel sea tan querida por su público. Nos permite conectar con ella en un nivel más profundo. Podemos especular mucho sobre lo que esto significa, pero lo más importante es valorar la honestidad de Ande al expresar sus sentimientos. Ha sido un gesto valiente, especialmente considerando la atención mediática constante a la que está expuesta. Compartir esta nostalgia, esta añoranza, es un acto de sinceridad que sus fans sabrán apreciar. Ahora, para aquellos que no están tan familiarizados con su historia, vale la pena recordar que Senkalkapm fue una serie que se convirtió en un fenómeno global. La trama, las actuaciones y, sobre todo, la química entre Ande y Kerem hicieron que la serie fuera un éxito rotundo. Y es natural que una relación tan intensa, nacida en el set y que luego se trasladó a la vida real, deje recuerdos imborrables. La confesión de Ande no es solo una noticia de entretenimiento, es un recordatorio de que detrás de las cámaras, detrás de los personajes, hay personas con sentimientos complejos y experiencias vitales que a veces resurgen. La nostalgia es un eco del pasado que resuena en el presente y en el caso de Anne Derzel, parece que ese eco es especialmente fuerte cuando piensa en Kerem Bürsin. Es importante destacar el término en exclusiva. Esto sugiere que Ande ha decidido compartir estos sentimientos en un contexto específico, posiblemente a través de una entrevista o una declaración cuidadosamente seleccionada, lo que le da un valor adicional a sus palabras. No es un comentario casual, sino una reflexión profunda que ha sido comunicada de manera intencionada. En resumen, mis queridos amigos, la noticia es que Anne Derzel, en una exclusiva, ha confesado sentir nostalgia por Kerem Bürsin. Ha hablado de la época que compartieron, de la energía única que existía entre ellos, y de cómo esos recuerdos la conmueven hoy en día. No se trata de un deseo explícito de volver, sino de un reconocimiento a la importancia y la belleza de lo que tuvieron. Es una muestra de su humanidad y de la huella imborrable que esa relación dejó en su vida. Ahora, ¿qué opinan ustedes sobre esto?
Les sorprendió esta confesión. ¿Creen que esta nostalgia podría significar algo más? Me encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios. Siempre es un placer debatir y compartir opiniones con todos ustedes. Déjenme saber qué les pareció este vídeo y si tienen alguna otra noticia o tema que les gustaría que abordáramos en el futuro. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Y antes de despedirnos, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante y entretenido. Compartan este contenido con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Ander Cell y Kerem Bürsin. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.